Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctor. Espero que se encuentren muy bien usted y su familia. Realmente le mando un cordial saludo. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es el video de fisiología gastrointestinal. Mi nombre es Jair Antonio Lucing Hernández y sin más preámbulo vamos a dar inicio. Bueno, a manera de introducción tenemos que, bueno, el tubo digestivo es un tubo continuo que se prolonga tanto desde la boca hasta el ano. Sus funciones pues son muy complejas y extensas, pero prácticamente pues funcionan como una puerta de entrada por donde los nutrientes del agua pues van a poder absorberse hacia el organismo, es decir, todos los alimentos que consumimos pasan a través de él y bueno, van a poder absorberse, ¿no? Todo esto con la función de aportar nutrientes. Y para esto, pues decíamos, se necesita del tránsito de los alimentos, de una secreción de jugos digestivos y bueno, que más tarde llevará a la digestión, así como el proceso de absorción que va a permitir que esos nutrientes pasen hacia lo que es la circulación sistémica, es decir, al torrente sanguíneo. Una correcta circulación y bueno, desde luego necesitamos de alguien que regule estas funciones, ¿no? Y bueno, para ello tenemos al sistema nervioso, pues autónomo, central y demás cosas, ¿no? Esto lo estaremos tocando más adelante, pero de manera general tenemos que su función es pues, prácticamente suministrarnos los nutrientes para que de esta manera pues estos puedan llegar a todas y cada una de las células de nuestro organismo, ¿no? Bueno, recordando un poco la anatomía, decíamos es un tubo que se abre desde la boca hasta el ano y durante todo su trayecto pues vamos a encontrarnos con múltiples órganos que van a ser anexos a este tubo. Entre ellos tenemos el hígado para la producción de la bilis, el páncreas que produce enzimas, demás cosas, funciones endocrinas y exócrinas, pero para su estudio del tubo digestivo pues la función exócrina del mismo, ¿no? Así como pues la función de la vesícula biliar, que es el del almacenamiento de la bilis, que más adelante también estaremos pues mencionando. Esto solamente es como repaso. Bueno, tenemos un corte histológico. Si nosotros analizamos los cortes del tubo digestivo, vamos a encontrar que tenemos múltiples capas. Tenemos una capa mucosa, que bueno, es aquí donde se va a encontrar lo que es el epitelio, la lámina propia y una propia muscular. Las láminas son mucosa y bueno, la capa muscular que tiene una capa longitudinal que es externa y una circular que es interna, así como una capa serosa que en este caso sería la más externa, que consistiría o bueno, que se refiere a lo que es la parte del peritoneo que va a estar rodeando toda esta zona, ¿no? Ahora, muy importante, tenemos que, bueno, es importante saber que las funciones motoras van a depender precisamente del músculo liso que estamos mencionando. Este funciona como un sinsitio, es decir, como el conjunto de células que van a estar estrechamente unidas y que van a permitir una rápida comunicación entre ellas, ya que sus fibras pues se van a disponer en haces y bueno, entre estas fibras encontramos pues uniones intercelulares de hendidura llamadas de unión GATT, que son utilizadas para el paso de iones y esto va a permitir realmente pues la comunicación entre una célula y bueno y la otra, ¿no? Ahora, en cuanto a la circulación, vamos a tener que, bueno, es la circulación del sistema digestivo forma parte de un sistema más complejo llamado circulación esplácnica, que, bueno, técnicamente consiste que toda la sangre proveniente de los intestinos que ha absorbido los nutrientes, pues, previo a los procesos que ya se verán, pues llegarán al hígado a través de la vena porta, la cual se forma por las venas esplánicas y mesentéricas mayor y menor, que, bueno, drenan toda la porción intestinal, como podemos ver en la imagen. Una vez en el hígado, pues esto pasa a través de lo que son las estructuras de los sinusoides hepáticos para recibir un proceso pues de purificación, ¿no? Sobre todo pues por el hecho de que vienen del intestino y recordemos que aquí se encuentran pues la flora intestinal, es decir, múltiples bacterias que bueno, muy independiente de obviamente de los microorganismos que puedan venir de los propios alimentos que consumimos. Y bueno, esto es con el fin pues de evitar alguna infección que pueda diseminarse hacia algún tejido, en la propia sangre, eh, provocada por estas propias bacterias que llegasen a cruzar pues lo que es la barrera intestinal, ¿no? Sin embargo, la forma de absorción de los nutrientes no va a ser la misma. Por un lado tenemos que los carbohidratos y proteínas pues se absorben y llegan directamente pues a los vasos sanguíneos. Por otro lado, las grasas lo hacen a través de los vasos linfáticos que después pues drenan al conducto torácico para finalmente llegar a la circulación sistémica, ¿no? Y bueno,
Como todo órgano, todo tejido, el flujo de la circulación de la sangre hacia el tejido pues va a depender de la necesidad. Es decir, cuando nosotros tenemos que estas células, en este caso, consumimos alimento y bueno, necesitan desempeñar sus funciones, pues obviamente la necesidad del flujo de la sangre para que éstas pues puedan suplir sus funciones, pues va a ser mucho mayor. Es decir, tenemos que puede aumentar hasta 8 veces. Y bueno, es importante entenderlo porque, bueno, todos hemos escuchado sobre lo que es lo que conocemos como el mal del puerco, ¿no? Y bueno, técnicamente esto consiste en, como decíamos, nos da sueño después de una comida y esto es porque la sangre del organismo, principalmente del encéfalo, músculo, pues se redirige hacia el sistema digestivo pues para la correcta función del mismo, porque es aquí donde ahorita las funciones metabólicas aumentan, por lo tanto el organismo se concentra en esta zona, ¿no? Entonces, es por eso que pues nos da sueño, ¿no? Lo que coloquialmente conocemos como el mal del puerco. Además de ellos, existen hormonas que, bueno, van a participar dentro del flujo sanguíneo, tales como la calidina y la bradicinina, y así como la propia disminución del oxígeno dentro del tubo digestivo, es decir, al aumentar las funciones, el oxígeno disminuye y esto va a provocar que la circulación se redirija hacia esta zona, ¿no? Muy bien. Ahora, el músculo liso, regresando a esta parte, se estimula pues por la actividad eléctrica, ¿no? Y vamos a ver que tenemos dos tipos de estímulos. Tenemos ondas lentas, que como veremos no son potenciales de acción, sino son variaciones del potencial en reposo, cuya intensidad varía entre 5 y 15 milivoltios y bueno, su frecuencia es entre 3 y 12 por minuto, ¿no? Obviamente va a depender del lugar donde se va a estar estimulando. Estas determinan pues las contracciones rítmicas y bueno, se cree que su origen está dado por las células intersticiales de Cajal que bueno, realmente estas funcionan como marcapasos natural, ¿no? Por otro lado, como podemos ver aquí en la imagen, bueno, aquí tenemos las ondas lentas, tenemos unas agujas, tenemos las ondas en espiga, ¿no? Estos sí son potenciales de acción y se generan cuando el músculo liso pues alcanza el umbral de acción que es más o menos de menos 40 milivoltios y bueno, tienen una frecuencia de 1 a 10 por segundo y bueno, duran hasta 40 veces más que las fibras nerviosas. Algunas diferencias son, bueno, es importante mencionar que existen diferencias entre las fibras nerviosas y las células del músculo liso del tracto gastrointestinal. Una de ellas, muy importante por hacer mención, las fibras nerviosas tenemos canales de sodio que son más rápidos, es decir, su apertura es rápida. En el tracto gastrointestinal tenemos principalmente canales de calcio que, bueno, su apertura es más lenta. El potencial de reposo, por lo tanto, puede cambiar, es decir, se puede hacer o más excitable o menos excitable. Como mencionábamos, al abrirse los canales de calcio, pues se produce la contracción, ¿no? Esta entrada, la entrada de calcio, pues va a estar regulada por la calmodulina y que va a activar los filamentos de miosina de la fibra y bueno, esto va a generar fuerzas de contracción entre esta y los filamentos de actina, ¿no? En las ondas lentas, como decíamos, no son potenciales de acción, es importante recalcarlo, por lo tanto no hay canales de calcio, únicamente va a haber canales de sodio. Ahora, el control nervioso de la función. Vamos a tener que, bueno, en el sistema digestivo existe un propio sistema nervioso llamado sistema nervioso entérico que está en toda la parte del esófago hasta el ano, ¿no? Su función es controlar los movimientos y las secreciones del tubo digestivo. Está formado por dos plexos. El plexo de Auerbach o mientérico, que está ubicado entre las dos capas musculares, y el plexo submucoso de Meissner, que como su nombre lo dice, está en la capa submucosa, ¿no? El sistema nervioso entérico hasta cierto punto es independiente, ¿no? Y puede funcionar sin estímulos externos. Sin embargo, el sistema nervioso simpático y parasimpático pueden estimular o inhibir funciones a este nivel. Por un lado, el mientérico de Auerbach pues va a aumentar el tono de la pared, la intensidad de las contracciones rítmicas y bueno, aumenta la frecuencia de las contracciones, al mismo tiempo como la velocidad de conducción de ondas que en general pues van a aumentar la peristalsis. Puede funcionar como inhibidor, liberando polipéptido intestinal vasoactivo que ocasiona la relajación de esfínteres que regulan, que van a que por lo regularmente están cerrados, ¿no? Por otro lado tenemos el plexo de Meissner, que bueno, prácticamente funciona como integrador de señales para la regulación de la secreción local, absorción y contracción del músculo liso, ¿no? Bueno, y como era de esperarse, el tracto gastrointestinal trabaja con múltiples neurotransmisores según sea el área y el sistema que lo inerve, ¿no? Simpático, parasimpático. Desde luego existen zonas de la predominancia en función de cada uno. Y bueno, acá tenemos solamente para hacer
De manera de resumen, la adrenalina, noradrenalina, la serotonina y desde luego la acetilcolina, ¿no? Bueno, tenemos los reflejos básicos gastrointestinales.